Viendo Niria, habíamos visto como unas piezas preliminares, que fue todo este trabajo con los indígenas y demás. Ahora pues agregas como otra serie de piezas para completar todo este proyecto de lo que es Oniria. ¿Cómo fue, digamos, todo ese proceso de construir la obra y al final convertirla en una serie, y cómo fuiste generando lo que al final terminó siendo la serie? En principio, la cosa es que yo soy un poco obsesivo con mi trabajo, entonces siempre que tengo una idea no la suelto, sino que yo pretendo redondearla, porque pienso que un trabajo artístico tiene que tener muchas aristas, facetas, y redondearse una obra que tenga una contundencia física, una presencia en un espacio museal, y que se desarrolle esa idea en todas sus facetas. En particular esta obra es un retomar ideas antiguas. A mí me interesa mucho la idea del Uroboros, que es el dragón que se come su cola, Sí. y en ese sentido es algo que ocurre con mucha frecuencia en el arte, pero en este caso con mucha intensidad, que es como un retomar cosas del comienzo de mi trabajo en un sentido relacionado con el manejo del espacio, las instalaciones con piezas múltiples y objetos coloridos que están asociados al juguete, a la cultura popular, al objeto popular y al mundo de los sueños particularmente, que es un interés que he tenido desde hace muchísimos años. Yo tengo unas vivencias oníricas muy intensas y que he ido cultivando a través como de una metodología del recuerdo del sueño, del yoga del sueño y de una serie de métodos para intensificar y orientar el sueño hacia ciertas imágenes y ciertos momentos. Pues muchas de estas cosas que están en la exhibición y que forman parte del proyecto son objetos que aparecen espontáneamente en ese universo onírico. Otros son recuerdos, otros son memorias de infancia, cosas melancólicas, nostálgicas, y otras tienen que ver con el universo del juguete en particular, que ha sido un interés fundamental en mi obra y que también lo fue en el comienzo del trabajo. A eso me refiero con el retorno. Yo soy un coleccionista de juguetes, me interesa sobre todo el juguete antiguo, que tiene una carga de nostalgia, de melancolía. Hay una cosa alrededor de la memoria en todo esto. Sí, hay una cosa alrededor de la memoria, como tú lo dices, pero una frase que me llama la atención de lo que dices y que te lo he oído varias veces es cómo lo que sueñas impacta lo que haces. Eh, porque sueñas tanto con piel rojas? Es una pregunta estúpida, pero hay una cosa como que claro, eso es un referente político mucho más profundo, pero digamos, Sí. ¿en qué momento defines que esa es la figura específica en torno a la que quieres trabajar? Hay cosas reiterativas. El universo de los sueños muchas veces tiene como unas ciudades, unos países donde uno recorre, casi habitaciones en las que recurrentemente se vuelve a habitar, se vuelve a estar en esos lugares y aparecen estas imágenes de una manera repetitiva. Algunas veces simplemente apareció una vez, pero esa imagen ya en el momento de la vigilia se convierte en una imagen que tiene otras connotaciones, otras significaciones, que ya se hila con un concepto, con una idea. Tú hablaste de lo político. A pesar de que en esta obra yo he querido hacer a un lado todo tipo de temas moralizantes o críticos o políticos, que ha sido como una característica de mi obra, Sí. eh, de todas maneras hay unos mensajes que yo no he querido como hacer que eso sea el centro, el eje, pero están ahí, es decir, son cosas que son inevitables. Y de todas maneras, el hecho de decir no voy a tratar un tema político es una declaración política también. Claro, y hablo de esto porque siento que mucho de tu trabajo, y que lo que me parece que es muy valioso en torno a la obra tuya, pues además de todo, digamos, la subversión que hiciste sobre el trabajo de la estética misma de la escultura en este país, que era como otra cosa completamente distinta hasta que tú apareces como en el panorama. Siento que en tu obra siempre hay como unos referentes de la cultura popular y hay unos referentes, pero lo que está haciendo es como un llamado a la manera como estamos construyendo la historia. Entonces, en nuestra historia de orígenes aparece más el piel roja, pareciera, que realmente las expresiones artísticas o de juguetes en torno a grupos colombianos. ¿Eso fue consciente? Sí, sí, ahí hay una cosa, una reflexión alrededor de esto. El piel roja aparece como ese indígena universal, es el otro universal, la otredad vuelta a símbolo, significación. Me sorprendía hace unos meses una experiencia que tuve con una comunidad indígena en que los niños estaban jugando con unos juguetes piel roja de plástico. Era algo increíble. Para los indígenas nuestros, su Claro. indígena era el indígena norteamericano Claro. universal. Es una imagen supremamente potente y que sintetiza como ese sentido
étnico, ese sentido etnográfico, como que en eso se resume todo, ¿no? Sí, yo siento que en varias, digamos, series tuyas como Colombia Land y otras, a mí Colombia Land me encanta, ¿no? Y otras, vamos, de lo que estábamos hablando la primera, con estos íconos de la cultura popular como los Simpson y demás, hay un gran valor de la pieza objetual en sí misma, pero también hay toda una conversación entre las piezas. ¿Cómo se construyó esa conversación entre las piezas de esta Oniria en particular? ¿Cómo la fuiste construyendo como ese casi montaje escenográfico y de diálogo permanente entre las piezas? Sí, en esto tú aciertas muchísimo en la visión que tienes porque hay una dialogancia entre las piezas. Las piezas prácticamente no podrían existir solas porque es en su encuentro casual, su encuentro fortuito, donde ocurren unas relaciones que producen un extrañamiento, que producen una reflexión, que producen un choque, un caos en algún sentido, pero hay un sentido aleatorio en medio de todo esto, es decir, es un poco lúdico. Cuando yo estoy haciendo el montaje no hay nada previsto, en principio qué va a ocurrir aquí, cuál va en qué lugar, no hay un orden, es más bien algo muy cercano a la metodología surrealista, y en ese encuentro de las cosas disímiles en donde yo pienso que se produce ahí algo mágico en esas relaciones, claro, inesperadas. Pero ¿cómo juegas, por ejemplo, con esto que estábamos hablando de este espacio, de este museo en particular, cuando tú dices, bueno, Oniria finalmente va a estar ahí? Sí. ¿Cómo es esa relación entre ese espacio? Ha sido muy planeado, ha sido muy planeado. Yo siempre tengo en mente muchísimo el tema del espacio, es decir, para mí es fundamental el museo, la galería, el espacio abierto donde voy a colocar mis cosas, y hay una reflexión muy intensa en qué voy a hacer con eso. Tengo que tener muy clara las dimensiones, las medidas, la intervención de ese espacio, que es como lo correcto para decir que es la operación que yo hago con los espacios. Y en ese sentido es como un feedback en que las piezas están allí, pero las piezas empiezan a dialogar con el espacio en mi mente, y luego en planos y en bocetos, hasta llegar a un momento en que yo digo, aquí está el espacio definido, qué es lo que voy a hacer, pero siempre hay un margen de lo que ocurre al final, que es maravilloso, porque yo siempre concibo que estas cosas tienen una teatralidad, hay una puesta en escena en mis obras, en el momento en que ocurren, y tienen esa magia como de lo teatral, y ahí ocurren cosas que son completamente inesperadas. Hay como una improvisación final que me gusta, que tiene que ver como con la música, con la escenografía, con la escenificación teatral. ¿Cuántas piezas componen esta serie total de lo que estás exponiendo? Son 25 piezas más una videoinstalación, pero yo la concibo como una sola obra. No son piezas individuales, no tienen fichas técnicas independientes, es Oniria, es una instalación multimedial que se llama Oniria. Duraste 2 y que va creciendo años construyendo además esta exposición, ¿no? Sí, aparte de cosas que ya venían un poquito de antes, porque era como retomar algunas piezas. Las mujeres marchantes, los pielrojas fueron como la punta de lanza de la obra, y luego empezaron a aparecer todos estos personajes que son como atributos. Ellos son el hombre que camina, la mujer que camina, el piel roja, tienen algo que ver con los oficios, con ciertos atributos de oficios y ocupaciones. Claro, porque hay una cosa en lo que dijiste al principio que quisiera retomar para cerrar, y es que claro, yo también creo como tú que tu trabajo tiene mucho que ver con la memoria, pero lo que es interesante de la lectura de la memoria que haces es que esa memoria pareciera releerse desde el presente con un significado completamente distinto, en el sentido en que uno crece y de alguna manera cambia su relación y su lectura de lo que tenía. ¿Cómo es esa lectura desde Oniria de eso que tú trajiste como recuerdo? ¿Cómo cambió ese recuerdo que tenías, o cómo de alguna manera la lectura es distinta o lo subvierte? Yo creo que hay un sentido de resistencia, hay un sentido de resistencia al olvido, de resistencia a la madurez mental y cronológica, y que es como una subversión, como permitirme a mí mismo retomar esas actitudes del juego, de la infancia, de las actitudes lúdicas, de lo onírico, y proponérselo a la gente también. Es como un juguete, es un gran juguete con el que se puede jugar visualmente, con el que se puede interrelacionarse un poco, invitando a la gente a que vuelva a sacar su niño de alguna manera.